Doy gracias a Dios por la oportunidad de ser un portador de su palabra. Amén. El mensaje de hoy irá orientado a una sutil diferencia que hace una gran diferencia. Vamos a ver la diferencia entre lo que es conocer la voluntad de Dios y conocer a Dios. Son dos cosas muy distintas, lo vamos a notar. Conocer a Dios versus su voluntad. Ahí va a estar orientado el mensaje. Son dos cosas distintas, pero es muy sutil la diferencia entre una y la otra. Tan sutil que puede confundirse y hacer una gran diferencia en el resultado. Juan capítulo 17, versículo 3, es un versículo clave para entender esto. Es un versículo concluyente en la gran oración de Jesús antes, ¿no es cierto?, de padecer ya su muerte, la oración más grande de la que tenemos registro en cuanto a extensión neotestamentaria. En esta oración, fíjese cómo está comenzando, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Hay dos cosas. ¿Por qué? Juan 17:3 conecta, ¿no es cierto? Dice y. Dice el Señor Jesús en su oración, que te conozcan a ti. Entonces, primero, ¿no es cierto? Justamente, ahí lo tenemos, conocer a Dios. La más derechita. Falló el pulso. Ahí, conocer a Dios. La primera, conocer a Dios, que te conozcan a ti. Y, dice, agrega a Jesucristo, quien has. Miren esta palabra. Nos vamos a encontrar de nuevo con esta palabra. Un poquito más adelante nos vamos a encontrar con esta palabra. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entendemos que tanto el Padre como el Hijo es Dios. Entendemos que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, etc. Pero Jesús hace una diferencia entre conocer al único y Dios verdadero, ¿no es cierto?, al Padre, está hablando él, que te conozcan a ti, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a quien está dirigiendo en la oración, y a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el que envía, y que me conozcan a mí, el que es enviado, el enviado. El que envía y el enviado. ¿Bien? Cuando conocemos a una persona, eso va a producir en nosotros una reacción. Lo vamos a notar. Conocer produce reacción. Ahora, la reacción, dependiendo de la persona, va a ser positiva o va a ser negativa. ¿No es cierto? Podemos conocer a una persona desagradable y no va a ser muy buena la experiencia de conocer quizá a esa persona. Y podemos conocer a una persona muy cariñosa, muy amable, muy gentil, y va a ser rico conocer a esa persona. Entonces, esto va a poder producir quizás, por darle un adjetivo, admiración, y otra quizás va a producir rechazo. Dependiendo a quién conocemos, vamos a tener una reacción. Aquí estamos hablando de conocer a Dios y de conocer la voluntad de Dios, de conocer el que envía y de conocer al enviado.
Vamos a tener eso en cuenta. Juan 3:16. Juan 3:16, versículo muy conocido, que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que el amor de Dios, ¿qué produjo? Enviar a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito, o sea, al único Hijo que existe divinamente hablando. Tanto amó Dios a este mundo perdido, obra de sus manos, hecho el ser humano a imagen y semejanza de Dios, tanto amó su creación Dios, que envió a su Hijo a este mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hay un propósito, enviar y un para. Y ese para es para que el mundo sea salvo. Entonces, ¿Dios nos conoce o no nos conoce? Ciertamente nos conoce porque somos creación de Él. Amén. Y a los ojos, a la mente de Dios no tenemos forma de esconder algo. No hay cómo. Entonces, fíjese, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que alcanzáramos obviamente salvación. ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos? Ese es el punto. Es imposible. Tenemos que conocer a una persona para tener una reacción. Lo pregunto negativamente. ¿Cómo odiamos a alguien que no conocemos? Hay personas que podrían hacerse odiar por su forma de ser. Oh, esta persona no la soporto. Me irrita tanto esta persona. Y hay personas que son así. Y otras que se hacen querer por su forma de ser. Pero tenemos que conocer a la persona para tener alguna de las dos reacciones. Si yo pasando una persona por el frente, ¿qué reacción voy a tener yo? Ninguna. Porque no la conozco. Pero cuando veo de lejos, posiblemente, a un jefe gruñón, ¿qué reacción voy a tener? Oh, y ahí va mi jefe. Voy a hacer como que no lo vi. Una reacción negativa. O quizá es un jefe distinto, es un jefe agradable, ¿no es cierto? Un buen líder. Y dice, hola jefe, puta, no me escucha, jefe, y grita fuerte para que le... Acá, hola, ¿cómo está? Pero esa reacción va a ser producto de que conocemos a la persona. Dios nos conoce, por eso nos puede amar. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Dios mismo nos revela amarlo a Él. Y de muchas maneras el Señor dice, Él nos amó primero. Por ejemplo, Él nos enseña a amar con su ejemplo. Él nos muestra el amor. Dios es el amor mismo. Entonces, hay una necesidad de ¿qué? De conocer a la persona. Y esta persona es Dios. Hay una tremenda necesidad de conocer a Dios, que es distinto a conocer su voluntad. Podemos plantearnos a veces, ¿qué tanto conocemos a una persona? Y a veces somos honestos en decir, mira, ¿sabes? No sé si le gustará o no le gustará, si le molestará, no sé, no lo conozco tanto. A veces no conocemos tanto a una persona para opinar de ella. O sea, oye, ¿qué color le gustará? ¿Qué comida le gustará a esta persona? ¿Qué lugares le gustará? Le queremos hacer una sorpresa. Mira, realmente no la conozco o no lo conozco tanto como para poder deducir qué lugar, qué comida o qué color le gusta. No sé.
necesitamos conocer a la persona para tener una reacción. En este caso, de amor. No podemos amar a Dios que no conocemos. En Romanos, capítulo 10, Pablo expresa esto desde el punto de vista de lo que es la salvación. Él dice, ¿cómo vamos a invocar al Dios que no conocemos? ¿Cómo vamos a creer en el Dios que no se nos ha predicado? Necesitamos conocer a Dios para poder creer en Dios. Necesitamos conocer a Dios para arrepentirnos delante de Dios. O sea, hay una necesidad para poder reaccionar con arrepentimiento, con una vida que le agrade, etc. Pero necesitamos conocerlo. Y así como a veces nos podemos plantear qué tanto conocemos a una persona, podemos hacer esa pregunta más íntima. ¿Qué tanto conocemos al hermano que está al lado nuestro? ¿Qué tanto conocemos al hermano que está atrasito? Con el que siempre se sienta quizá un poco más lejos. ¿Qué tanto conocemos a los demás hermanos de la iglesia? Porque siempre se entiende, esto pasa en todos lados, hay afinidades. Hay distintos tipos de afinidades. Y eso va a, de alguna manera, contribuir a que nos acerquemos. Tienen afinidades, va a ser más fácil, pero a veces no hay afinidades. Pero esta necesidad igual existe, igual está. ¿Cómo podemos amar? Dice, a Dios, o mejor dicho, decir que amamos a Dios si no amamos al hermano que está al lado. Y ahora desde esta visión podemos decir, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios si no conocemos al hermano que está al lado? No podemos amar al Dios que no conocemos. Es una reacción, y esa reacción surge de conocer a Dios. Porque, siendo estricto y honesto, es imposible no amar a Dios después de conocerle. Hay personas a las que es casi imposible no odiarlas después de conocerlas. Pero con Dios pasa lo contrario. Es imposible no amar a Dios después de conocerlo. ¿Por qué hay tanta gente que no ama a Dios? Ya está contestada la pregunta. Porque no lo conoce. ¿Por qué hay tanta gente que no cree en Dios? Porque no lo conoce. Porque usted cuando conoce a una persona, sabe. Estamos hablando de conocer a la persona. No saber cómo se llama y que toma la micro para el norte o el sur. No. Conocer a la persona. Y usted sabe que si la persona X le pide dinero, ¿se lo va a devolver o no? Y usted sabe si la persona X le pide ayuda, a esa persona le va a decir que sí o que no. Eso es conocer a una persona. Y aquí cuando hablamos de Dios, de verdad, es imposible no confiar en Dios después de conocerlo. Es imposible como no amar a Dios después de conocerlo, es imposible no confiar en Dios después de conocerlo. Pero es una reacción que surge o que nace de aquí, de conocer a Dios. Es lo importante de conocer a Dios. Ahora, cuando hablamos de conocer a Dios, y yo mencionaba al principio, hay una línea fina entre conocer a Dios y conocer la voluntad de Dios. Hay una línea muy fina, pero existe una línea. Y no es lo mismo. Son dos cosas. Porque conocer a Dios mismo tiene relación con conocer su persona, conocer su naturaleza, conocer la esencia misma de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Por qué a Dios le agrada o le desagrada algo? Eso es conocer a Dios, que es distinto a conocer la voluntad de Dios. En lo cual podríamos decir, por ejemplo, esto es lo que Dios permite, esto es lo que Dios prohíbe, esto es lo que Dios ordena, esto es lo que Dios aconseja, esto es lo que Dios dice. Y la Biblia está llena de lo que Dios dice, porque es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, cuando dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, es que salió de la boca de Dios. O sea, cuando leemos la Biblia, estamos apuntando a esto.
La voluntad de Dios. La Biblia nos muestra la voluntad de Dios. Y podemos leer la Biblia entera y entender a la perfección la voluntad de Dios. Pero a través de conocer la voluntad de Dios, hay un nivel más allá. Y es a través de conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios mismo. Por ejemplo, este es un ejemplo simple. Dios dice, ordena que seamos justos. Bien, eso es voluntad de Dios, porque es un mandamiento, ser justos. Pero yo a través del mandamiento puedo conocer la naturaleza de Dios. Bueno, si Dios me ordena que sea justo, entonces Dios es justo. Y yo empiezo a conocer la esencia divina, empiezo a conocer lo que es su naturaleza. Si Dios me dice a mí que perdone a mi hermano, eso es la voluntad de Dios. Pero a través del mandamiento, yo puedo llegar a comprender que entonces la naturaleza de Dios es misericordiosa. Y Él está dispuesto a perdonar. Porque si Él me ordena perdonar, Él está dispuesto a hacerlo antes que yo. Y a través de conocer la voluntad de Dios, yo voy conociendo a Dios. Entonces, a lo que tenemos que llegar es a conocer a Dios. Imposible sin conocer su voluntad. Porque si yo no sé lo que Dios ordena, prohíbe, permite, aconseja, etc., no conozco las reglas de Dios, ¿cómo conozco a Dios mismo? Y esto es aplicable en términos prácticos a cualquier sociedad. Distintos países, distintas naciones o culturas tienen distintas leyes. Y en una está prohibido algo y en otro eso mismo está prohibido. Y en otro es permisivo. El que quiere lo hace, el que no, pero no es ni prohibido ni permitido, etc. Entonces, a través de las cosas que están permitidas o prohibidas, lo que conocemos como las leyes terrenales, nos podemos crear un panorama de esa cultura. Oye, mira aquí, está prohibido el adulterio o la bigamia. Bien, mira acá son monógamos, está permitida la monogamia. Dos culturas distintas. Y empezamos a conocer la cultura a través de las leyes que ellos tienen, por ejemplo. En una parte, si roban, le cortan la mano. En otra, aparentemente no pasa nada. Entonces, la misma sociedad, con sus leyes, va mostrando su naturaleza. Aquí somos así. Aquí están las leyes. Aquí está nuestra forma de entender cómo convivimos. Y a través de la Escritura, Dios nos muestra sus, de alguna manera, naturaleza, como Él es. Pero yo, ¿por qué digo que ese es un nivel más allá? Porque si solamente nos quedamos estancados en conocer los mandamientos de Dios, pero no meditar en lo que son la naturaleza de esos mandamientos, nos vamos a quedar en esto, en conocer la voluntad de Dios, pero nos estamos perdiendo esto otro, conocer a Dios mismo. Son dos cosas bien distintas. Fíjese cómo uno puede llegar al punto de la salvación de dos formas. Si nosotros decimos, conocer a Dios, vamos a decir que es uno. Y conocer la voluntad de Dios, vamos a decir, es dos. Porque Juan 17:3, palabra del Señor Jesús, nos dice que son dos cosas. Y nosotros podemos decir, mira, por haber conocido a Dios, yo llegué a conocer su voluntad. ¿Se da cuenta? Mire, yo conocí a Dios, no tenía idea los mandamientos de Dios, pero sí tenía claro que Dios es benigno, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que Dios es un Dios justo, un Dios perdonador, y eso me llevó a querer conocer lo que es su voluntad, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Puede haber sido su caso, o quizás su caso es al revés.
Quizás usted comenzó conociendo la voluntad de Dios. Desde chiquitito fue instruido, o quizás no tan chiquitito, usted fue instruido en lo que es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagas, esto es lo que no quiere que haga, esto debe hacer, esto no debe hacer, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y uno, al final, a través de lo que son los mandamientos de Dios, termina entendiendo quién es Dios. No forma. Lo importante es entender que son dos formas distintas y que se complementan, no se sustituyen. Por mucho que lleguemos a conocer a Dios, como es Dios, su naturaleza, estamos tuertos o cojos si no conocemos su voluntad. Por mucho que seamos enseñados, instruidos en lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios manda, lo que Dios ordena, lo que prohíbe, lo que permite, etc., si nos quedamos solamente en el mandamiento, nos perdemos lo más importante, la naturaleza del mandamiento, la esencia del mandamiento, de quién viene el mandamiento, porque a través del mandamiento tenemos que llegar a conocer a Dios. Y son dos cosas realmente muy distintas. Entonces, son distintas y son complementarias. Conocer a Dios y conocer su voluntad. No elegimos. Mira, yo me voy a preocupar de conocer a Dios, no importa su voluntad. Soy un ignorante en lo que Dios quiere o no quiere. No es opción. Tampoco es opción, yo voy a aprender la Biblia de memoria, voy a saber todos los mandamientos, lo que se puede y no se puede hacer. Pero, sin meditar y reflexionar en ellos, nunca va a llegar a conocer a Dios. ¿Se da cuenta? No es una solamente, no elegimos una. Realmente una sin la otra no sirve de nada. Porque pensemos bien, llegar a conocer a Dios, su naturaleza, y no querer conocer su voluntad, es bien incompleto. O conocer perfectamente la voluntad de Dios y no saber quién es Dios, es bien incompleto, imperfecto, diría también. No es algo íntegro. Volviendo a Juan 17:3. De tal manera amó Dios al mundo. Es decir, no hay una manera que podamos explicar el gran amor con que nos amó el Padre. No se puede comparar con nada. Es un amor tan grande que la Escritura lo dice como de tal manera, es una manera tan enorme, tan grande, tan adimensional, que envió a su Hijo unigénito, divino, el único que dijo que tenía, para que fuéramos nosotros, creyendo en Él, salvos. ¿Qué representa Jesús en esta figura? Si no lo descubrió, lo voy a ayudar con Tesalonicenses. En este sentido, Juan 3:16 con Tesalonicenses y 17:3 dicen lo mismo, es un paralelo perfecto. Tesalonicenses 1, y vamos a ver dos versículos nomás, el 9 y el 10. Usted puede tomar del versículo 9 al 14, que es el párrafo más completito. Pero vamos a ver solo dos versículos. Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10, para concluir este mensaje. La carta de los Tesalonicenses, no, perdón, esto es Colosenses. Colosenses 1, 9 y 10. Entonces, Colosenses 1:9 y 1:10. Dice el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese versículo es para otro sermón. Extraordinario todo lo que dice ahí, mucho. Pero fíjese en lo que tiene relación con el conocimiento. Pablo no cesa de dar gracias a Dios y de orar. La oración de él siempre va acompañada de gratitud. Y Pablo está enfocado en rogar a Dios para que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Para que sean sabios, para que sean inteligentes espiritualmente. Del conocimiento. O sea, punto 2. El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, eso va a producir conocer la voluntad de Dios, los mandamientos, todo, ser sabios, ser inteligente espiritualmente, a la inteligencia espiritual, dice aquí, eso va a producir que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Está diciendo dos veces lo mismo? No, está hablando ahora del conocimiento de Dios mismo. ¿Se da cuenta la tremenda diferencia? Y una diferencia tan importante que aunque sea sutil, va a marcar una tremenda diferencia en la vida cristiana, en la iglesia y en la relación que tengamos con Dios. Fíjense, versículo 9, Pablo ruega que seamos llenos del conocimiento de Dios, que alcancemos sabiduría, inteligencia espiritual. Bien, punto 2. Versículo 10. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿De quién es Dios? ¿Qué es Dios? Punto 1. Lo dijo al revés, no importa. Conclusión, hermanos. Va a ser muy difícil que nos enfoquemos, por no decir imposible, en querer hacer la voluntad de Dios sin conocer a Dios mismo. A veces podríamos poner mucho énfasis en conocer la voluntad de Dios y no enfocarnos en conocer a Dios mismo. Al mismo tiempo, al revés, podríamos preocuparnos mucho del amor de Dios, de que Dios, su naturaleza, y de Dios, el Creador y el Todopoderoso, y Dios, y ser ignorantes completamente de lo que es su revelación, su voluntad. El mundo, hermanos, necesita buenos exponentes de la voluntad de Dios. El mundo necesita buenos exponentes de Dios mismo. Dos cosas. Que Dios nos ayude a ser esos exponentes. Porque los que no conocen a Dios, ¿cómo lo van a amar? ¿Y cómo van a creer si no lo conocen? Pero muchas de esas personas que no conocen a Dios ni creen en Dios, porque no lo conocen, lo pueden conocer a usted y a mí. Y ese mundo perdido, porque no ha alcanzado la salvación por medio de Cristo, ese mundo perdido necesita que usted sea un buen exponente de quién es Dios y de su voluntad. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.